Señores, buenos días. Continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio diario 16. Para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme recibir a don Gabriel del Río. Don Gabriel del Río es presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista y estuvo y formó parte de una comisión que estuvo en el día de ayer reunido con el presidente Danilo Medina para de una forma u otra ponerse de acuerdo en todo la extensión de las medidas de emergencia por lo del COVID-19 en la República Dominicana, por lo que nos compete a nosotros como país y como nación. Muchos sectores han estado pidiendo en ese sentido que comiencen a abrir las puertas y necesitan realmente ponerse de acuerdo en sentido general para tomar una decisión que afecte la menor cantidad de personas posible con relación a la situación tan difícil que nosotros estamos viviendo en el país. Don Gabriel, buenos días, bienvenido sea usted a este espacio diario 16. Muy buenos días, Carmen. Mucho gusto estar aquí con ustedes por esta vía. Para informarles brevemente de lo que sucedió en el día de ayer con el presidente. Fuimos convocados las tres centrales sindicales, los principales cabecillas, Pepe Abreu, Jacobo Ramos y quienes hablan, y tuvimos una reunión de consulta. El presidente quiso consultarnos al movimiento sindical organizado qué pensábamos de la situación actual. Y lo que vimos y lo que analizamos brevemente con el presidente es que todavía el coronavirus sigue en su fase todavía muy agresiva. A nosotros nos importa fundamentalmente la vida de la gente, que no se enferme la gente, que no se contagie y que no mueran. Ya tenemos alrededor de 400 muertes y es preocupante la situación y una cantidad de contaminados que mientras más se hacen pruebas, más se contaminan, más aparecen personas contaminadas. Y nuestra preocupación es fundamentalmente que no haya más contagio y que no haya más muerte. Y le dijimos al presidente que estamos de acuerdo, o sea, hay que extender, si sus técnicos y los que están siguiendo toda esta situación consideran que hay que extender, nosotros estamos de acuerdo que se extienda un poco más esta situación y que sean más rígidas las medidas, porque hay muchas personas que han tomado esto medio relajo. No ha entendido la importancia que tiene de quedarse en su casa por un lado y por otro lado hay personas que entienden que quieren hacer como siempre los que les da la gana, no se ajustan a las normas, a la disciplina para buscar el bien común. ¿Qué es lo que se está buscando aquí? El bien de todos los dominicanos y dominicanas. Y por eso nosotros en el día de ayer le dijimos al presidente que no teníamos ningún obstáculo para que esta situación pudiera continuar en ese estado de emergencia que estamos. Ahora bien, pensamos que sí es conveniente ir preparando un programa para la reapertura poco a poco. Y aquellas estructuras, digamos, económicas, empresas que no afecten, que no tengan posibilidades. Uno se pregunta, ¿cuáles seguían? No sabemos, porque todas las empresas van a trabajar con la gente al lado de otra, la estructura de zona franca, las estructuras todas. Aquí hay que hacer un programa para ir poco a poco ingresando, pero entendemos que es importante ir reabriendo las empresas, aquellas que no tengan problemas, digamos, mínima contaminación o ninguna contaminación, pero sobre todo extender el plazo hasta que podamos buscar fórmulas, vías que apaciguar un poco esta situación de este COVID-19, con la COVID-19. Así que nuestra recomendación al presidente es que ellos se reúnan y ven y analicen. Nosotros no nos oponemos a que continuemos en este estado de emergencia. Sí creemos que hay que insistir en la dureza de las medidas, que las personas que están violando, que hacen de esto como algo de relajo, que lo tomen en serio a la buena o a la mala, pero sí que se tomen las medidas necesarias para ver cómo podemos aguantar un poco todas estas personas que se están infectando. Varios aspectos, don Gabriel. Cuando ustedes llegan a Palacio, el presidente en sí lo que le dice a ustedes es, ¿ustedes están de acuerdo que podamos abrir lo más pronto posible? ¿Esa fue la pregunta
o cómo se lo planteó el presidente? No, el presidente lo planteó, queremos conocer cuál es la opinión de ustedes sobre la situación actual. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué pensamos de la situación actual? Esa fue la pregunta fundamental. Nosotros le dijimos nuestra opinión. ¿Cuál opinión? Mire, presidente, esto está en una situación muy crítica, vemos que hay más personas infectadas, vemos que crecen las muertes, vemos que hay un poco de desorden en la gente que no quiere respetar las normas y esa fue nuestra respuesta a esa pregunta, consultarnos cómo vemos nosotros la cosa. Luego vino el diálogo donde el presidente nos dijo que está también muy preocupado por la situación que hay y él ve posibilidades y eso iba a consultar con el sector empleador después de esta reunión de ayer a las 11, iba a entrar al mediodía con el sector empleador para discutir también esta situación de poder extender el plazo. O sea, él nos hizo una consulta. Don Gabriel, y en la parte de que el presidente, muchos sectores le han estado pidiendo de que puedan abrir las puertas lo más pronto posible y que prácticamente uno sabe que esto se extendió hasta el 17 de mayo. ¿Qué dijo el presidente en torno a eso? ¿No lo trató? No, no tratamos directamente, pero sí indirectamente sí se vio las posibilidades de que se podía extender las medidas. Después del 17. Después del 17, extenderla a un plazo más. No sabemos qué tiempo. Eso habría que ir al Congreso, como usted conoce, y el Congreso tiene que tomar una decisión sobre esa nueva extensión. La impresión que nos dio a nosotros es que había las posibilidades de extender el plazo, hacer una extensión del plazo, por las medidas que vemos que está tomando el COVID-19. O sea, que está muy agresivo todavía. Y entonces el presidente tiene una preocupación por la salud, igual que nosotros, por la vida de tantos dominicanos que se están infectando por descuido, se están infectando por desconocimiento, porque no cumplen las medidas, en fin, porque muchos dominicanos que no tienen posibilidades de problema económico, que no lo tratamos allí, el problema económico de la gente, hay muchísima gente que tiene un problema económico grave, que hay que buscar solución. No lo planteamos, pero nuestro criterio es que la medida de fase, por ejemplo, hay que aumentar la fase, hay que aumentar el monto de fase, hay que aumentar el monto de lo que significa quédate en casa, el programa quédate en casa. Eso no lo planteamos, no lo planteamos el presidente, pero y no nos dio oportunidad para plantearlo tampoco, porque fue unas conversaciones muy concretas sobre nuestras opiniones. Pero sí nosotros sí creemos que hay que ampliar las medidas y al mismo tiempo buscar soluciones. Nosotros estamos preocupados, por ejemplo, con el problema de los inmigrantes. Lo hemos dicho en varios programas, los inmigrantes legales o ilegales, porque aquí estamos hablando de inmigrantes, venezolanos, haitianos, hermanos nuestros, porque el problema nuestro de los inmigrantes es que no hay un programa para ellos, no hay un plan para ellos específicamente. Ahí andan los venezolanos buscando ayuda, colaboración, las distintas organizaciones afiliadas a la CAS de inmigrantes haitianos están también buscando soluciones, porque verdaderamente son personas que no están en ningún programa y que tienen muchos problemas económicos. Pero el tema de ayer con el presidente fue sencillamente oír nuestra opinión sobre las posibilidades de extenderse y posibilidades de que las medidas puedan ampliarse. Un aspecto, don Gabriel, en ese sentido, cuando el presidente le hace la pregunta a ustedes y ustedes le muestran esa inquietud sobre la situación actual que se está viviendo, hay como algo como que no coincide, porque hoy, específicamente fue ayer, salió en la prensa de que el PLD, es decir, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, estaba dejando abierta formalmente la campaña a partir de ayer lunes 11. La campaña política. Bueno, una cuestión es la campaña política, eso es una cuestión del partido, es una cuestión de nosotros sencillamente fuimos a una consulta con el presidente y dimos nuestra opinión. Con respecto a la campaña política que está abierta, parece, a mi punto de vista, que las elecciones van y que las elecciones, como están previstas el día 5 del mes de julio, parece que van a ir. Yo personalmente tengo mis preocupaciones con esas elecciones, con esta situación
tengo mis preocupaciones. Muchas personas, yo he hablado con muchas personas y muchas personas me han dicho, mire, no nos vamos a arriesgar. Algunas personas que dicen, bueno, que vayan las mujeres a votar por la mañana, por la tarde, y los hombres, bueno, las mujeres con mujeres se contagian, y los hombres se contagian. O sea que eso no es una salida a dividir, que una parte por la mañana, una parte, bueno, va a haber contagio. Indudablemente hay un temor real y hay una situación psicológicamente, la gente está afectada. De ir a votar o no votar es un problema bastante complejo en muchas personas, sobre todo aquellas que tienen ciertos problemas de salud. Entonces, ese tema no se tocó prácticamente. Pero no, yo le hago la pregunta, don Gabriel, es porque si la situación, como todos lo sabemos, es tan difícil, entonces no se puede abrir para los comercios, entonces sí, para la campaña política, como que estamos como en situaciones que uno no entiende. yo presumo que la campaña política la haremos como le estamos haciendo nosotros por Zoom o por Skype. O sea que no creo que esa campaña política pase de conglomerar personas, porque si las medidas son restrictivas para todos, para no juntarse, eso será igual. La campaña política usted la puede seguir haciendo por las noticias, por Zoom, por Skype, por todas estas vías, como estamos usted y yo hablando ahora. Se puede abrir la campaña política, pero si se extiende el plazo, no va a haber posibilidades de juntarse para hacer campaña, mítines y actividades masivas, porque las mismas normas prohíben. Entonces pienso que una cosa de otra depende del modo de cómo se va a hacer esa campaña política. Si las normas se mantienen, no va a haber aglomeraciones, porque las mismas normas lo prohíben. Entonces se harán las campañas políticas, se podrán abrir, porque abiertas las campañas políticas, pero habrá que tomar las medidas para que esa campaña política se siga haciendo, porque se sigue haciendo la campaña política por los medios de comunicación, se sigue haciendo normal y no reuniones. O sea que pienso que abrir la campaña no necesariamente hay una contradicción. Se puede abrir la campaña, la metodología de cómo se va a seguir haciendo la campaña, porque la campaña está montada. Se abre ahora legalmente, si se quiere, pero realmente la campaña existe. ¿Cuál es la opinión de ustedes, como sindicalistas que son, de la situación que se ha estado presentando con muchos empleados que se han perdido, valga la redundancia, han perdido sus empleos y otros lo han suspendido por 3 meses sin disfrute de sueldo? ¿Dónde han estado las ilegalidades en las situaciones que se han estado presentando? Ha habido mucho de todo. ¿Verdad que ha habido mucho de todo? Primeramente, el programa Zoom, como todos conocemos, es para las empresas que están cotizando en la Seguridad Social, en el régimen contributivo de la Seguridad Social. Y eso ahí tenemos alrededor de 600 y tantas mil personas que están dentro de todo, y sabemos que a esa persona se le está pagando 8.000 hasta 8.800, hasta 8.500 pesos, y el presidente sugirió que se le complementara el salario mínimo. Ahora, muchas empresas no lo están haciendo. Por ejemplo, los hoteles, donde está Manolo Ramírez, nuestro dirigente allí en Higüey, en muchos hoteles han cumplido, pero otros hoteles tenemos muchas dificultades porque le están pagando solamente lo que se están recibiendo los trabajadores, lo que el programa Zoom, los 8.500 pesos. Hay muchos trabajadores también, o sea, para ir por parte. Esas empresas que están en Zoom, esas empresas que están en fase, están pagando lo que hacen. Muchas de ellas no están complementando el salario. Otras sí están complementando y han complementado su salario sin ningún problema y están pagando todo. Ahora, no tenemos datos de cuántas empresas están cumpliendo la recomendación del presidente de que se complete a los 8.500 o a los 5.000 pesos se le complete el salario. No sabemos, no tenemos los datos, pero esa es una preocupación. Hay otras empresas que se han aprovechado de esto para cambiar horarios de una forma agresiva. Caso de Coca-Cola, por ejemplo, hemos tenido problemas con el sindicato que tenemos, aumentó a 16 horas de trabajo continuo, una forma fuera de la ley, y hay otras empresas que han despedido a sus trabajadores, algunas le han dado sus prestaciones,
otras no le han dado ninguna prestación, lo han mandado a su casa sencillamente. Otras, Porque hoy, otras se han atrasado con el pago. claro, porque el problema ahora es que el mismo Ministerio de Trabajo no está activo prácticamente, está trabajando también por estas vías, y, o sea que apenas hay 2 o 3 inspectores que están yendo a la oficina, o sea que todos estos casos ahora, muchos o sectores, algunos sectores inescrupulosos, que no les preocupa la suerte ni la vida de sus trabajadores, que son los que le dan ganancia, se han preocupado por sus trabajadores y se han aprovechado de esta situación para despedir, para desahuciar y hacer lo que crean conveniente en favor de ellos. Pero sí tenemos problemas graves en esta situación. Estos son los que están en fase. Ahora, los que no están en fase, que son la gran mayoría de las microempresas y pequeñas empresas que no están cotizando en la seguridad social. Esas empresas, esos trabajadores sí tienen graves problemas porque no le está llegando. Ahora bien, estos días, por ejemplo, los trabajadores, los dueños que venden celulares y esto, que son 3.000 y tantos, que no tienen nada. Oye, ellos no están en el programa FASE porque ellos no están cotizando, pero tampoco se ha ido en el auxilio de esos trabajadores. Entonces hay un problema bastante complejo de muchas personas que no le están llegando el programa Quédate en Casa por muchísimas razones. Otros no tienen ningún programa, como decíamos, inmigrantes y otros de la economía informal que no le ha llegado. Nosotros, por ejemplo, a una cantidad importante de trabajadores como de 20.000 y tanto que están en nuestro programa de AMUSOL, la mutual que hace posible que los trabajadores de la economía informal ingresen a la seguridad social, todos esos trabajadores de economía informal, entre ellos choferes, transportistas y otros, y vendedores ambulantes que están dentro de la mutual nuestra, AMUSOL, eso sí están recibiendo. Pero estamos hablando de 19.000, casi 22.000 trabajadores, pero ¿cuál es la realidad? Tenemos unos 53% a 57% trabajadores de la economía informal. ¿Qué ha pasado con esos trabajadores de la economía informal? Usted me dirá, algunos de ellos están en el programa Quédate en tu casa, que se aumentó casi a 1,5 millones de personas, pero que cuando se revisaron, se sacaron otras cantidades. O sea que tenemos problemas con gran cantidad de trabajadores de la economía informal. Tenemos problemas con sectores populares que todavía no le ha llegado, y he oído quejas de sectores que todavía no le ha llegado nada de alimentación. Y es una gran preocupación porque en verdad que tenemos una situación de mucha complejidad en estos momentos de personas que están pasando no bien, no están pasando bien, hay problemas, que no le llega FASE, no le llega el programa Quédate en Casa, no le llega el programa de alimentos, no le llega el programa mínimo de comida cocinada que está haciendo el gobierno. O sea, el gobierno está haciendo un gran programa sobre esto, pero no es suficiente. 500 que pueda llegar a 12 o a 15.000 pesos, por lo menos en este mes, y uno no sabe qué va a pasar el mes que viene, porque, como dice un amigo mío, yo estoy de acuerdo, el horario, eso es Dios que lo tiene. Nosotros no tenemos horario, no sabemos hasta cuándo va a durar este programa. Todavía en Europa todavía sigue todavía bastante fuerte. Y eso es en Europa, país más disciplinado, ¿no? Por ejemplo, ahora retomaron casos en China, retomaron casos en Corea del Sur, lo que quiere decir que esto es una situación muy compleja que estamos viviendo, ¿no? Una problemática muy, muy preocupante, y los que tenemos cierta edad, como el caso mío, de mi esposa, tenemos que cuidar al doble, porque esa como que persigue más a los que tenemos cierta edad. Entonces, eso es lo que más tenemos que preocuparnos. Sí, pero hay un aspecto que a mí en lo personal, que hago este trabajo diariamente, me preocupa. Y es que se supone que esa gente que laboriosa, que tiene sus empleos, supuestamente, porque hay mucha gente que no sabe ahora si tiene empleo o no tiene empleo, porque está inestable. Pero se supone que quién es el doliente de esa gente cuando realmente tenemos un Ministerio de Trabajo que ahora mismo vamos a poner que esté trabajando en un 25% de su capacidad completa del 100%. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque nosotros necesitamos que esa gente tenga algún nivel de protección. Así es. Esa es una gran preocupación también para nosotros. ¿Por qué una gran preocupación? Porque el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad para resolver todos los problemas. Esa es la realidad. Hay una
una demanda, una petición de gobierno que fueran a trabajar los funcionarios principales y que se comenzara un proceso, algunas instituciones que no están trabajando, que comiencen el proceso, de instituciones públicas estamos hablando, que se acelere todo el proceso y ahora se está acelerando todo ese proceso. Es posible que el Ministerio de Trabajo entre en un proceso de mayor preocupación para dar seguimiento a las denuncias que se están haciendo, porque hay miles de denuncias en todos estos casos de despido, de desahucio notificado, en fin, todos sabemos esta situación y es preocupante. ¿Quién va a resolver todos estos problemas de las violaciones? Porque realmente son tantas las violaciones que es sumamente complejo seguir de inmediato todos los casos que se están dando de violaciones. Escúcheme, don Gabriel. ¿Ustedes han pensado en algún momento la cantidad de gente que se van a quedar sin empleo en los próximos meses? Nosotros no tenemos numeritos. Sí estamos preocupados porque muchas personas pueden ser que se queden sin empleo. Vamos a ir por partes. Sí. Los que están suspendidos, o sea, las 50 y tantos mil, 60.000 empresas que han suspendido su trabajo. Se supone que cuando esto comience, estas suspensiones se van a abrir, se van a concluir las suspensiones y se van a abrir los centros de trabajo, a excepción de hotelería, porque la hotelería es otro fenómeno. Todos sabemos que la hotelería no depende de nosotros, depende más bien de los países que vienen los turistas al país fundamentalmente. Y el turismo no sabemos qué va a pasar de inmediato. Ahí no tenemos una visión clara qué puede suceder, porque todo va a depender de los países que emiten el turismo. Europa, Estados Unidos, Canadá, todo va a depender fundamentalmente de esos países. Ahora, las empresas de zona franca y otras empresas van a abrir su empresa, van a abrir normalmente, pero claro, van a abrir poco a poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa, para poner una zona franca, Hildan. Hildan tiene 1.000 y tantos trabajadores. Hildan fabrica camisetas, tela, etc. Eso no se está vendiendo en el plano mundial. Camisetas y cosas para las universidades y eso no se está vendiendo. Entonces, Hildan, lo más probable es que cuando comience el proceso de producción, va a comenzar lentamente en función de la venta que puedan tener esta multinacional. O sea que aunque se abra la apertura, muchos trabajadores al inicio van a quedar cesantes fuera de su empleo y es posible que en el transcurso del tiempo la empresa se dinamice con la venta. Estamos hablando del caso de Hildan concretamente, pueda ir posibilitando, colocando sus productos y que sus productos se vayan a vender. ¿A dónde se venden fundamentalmente? En Estados Unidos. Todos conocemos la situación en Estados Unidos como está. Entonces, es una situación, ¿cuántos trabajadores se van a quedar en los primeros meses cuando se dé una reapertura? No sabemos, pero muchos trabajadores van a quedar cesantes. Y ahí es que, insistimos, el gobierno debe ir programando ya un programa, un plan estratégico para ver cómo va a resolver los problemas de esos miles de trabajadores que se van a quedar sin empleo. Hubo un empresario que hablaba de 1 millón. Para mí es una cifra exagerada, pero de todos modos, aquí va a haber mucho desempleo en los primeros días. Indudablemente que sí, estamos hablando en los primeros días cuando se levanten la situación actual de la sí, que ya el gobierno diga de manera formal la apertura de los establecimientos. Que abrió la apertura, pero es una apertura, atención, una apertura relativa. ¿Por qué? Porque tú no paras el coronavirus se acabó, ya no hay más coronavirus. Eso tú no lo puedes parar. Ni lo hace por decreto. Exactamente, o sea que eso no hay forma de pararlo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que hay que seguirse cuidando, es un proceso muy complejo, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Esperemos que las elecciones se den, que tengo mis preocupaciones, esperemos que esto vuelva a la normalidad, pero eso es un proceso. En este proceso el gobierno tiene que estar ya pensando cómo va a ir, de dónde va a buscar los recursos necesarios para poder mantener
esta cantidad de trabajadores que va a seguir demandando no solamente los 8.500 pesos, sino un poco más, porque cuando yo gano 40.000 pesos y a mí me dan 8.500 para vivir, yo me pregunto, ¿cómo voy a vivir? Es una situación bastante grave en muchas familias. Pero el presidente lo prometió solamente por 2 meses, abril y mayo. Por eso digo que el gobierno, que tiene que ver el bien común, tiene que estar pensando cómo va a ir resolviendo el problema de esos miles de trabajadores después de la apertura, cómo va a ir resolviendo el problema de mínima alimentación de esos miles de trabajadores que van a quedar sin empleo. Pero ahí viene un programa estratégico correcto. Ahí viene la pregunta del millón. Nosotros estamos en un proceso que hay que añadirle que el presidente actual que tenemos va a salir del gobierno en agosto. Es decir, que él dirá, yo termino en agosto, lo demás de ahí yo no sé nada de eso. Bueno, indudablemente que si las elecciones se dan, como esperemos que se dan las elecciones, tiene que venir un nuevo gobierno, un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Bueno, esa es una tarea del nuevo gobierno y del nuevo presidente. Porque la impresión que me da es que el presidente quiere entregar el 16 de agosto. O sea, quiere entregar, cumplir su mandato. Y el nuevo gobierno que venga va a tener que buscársela, porque esto no es para gente que quiera improvisar, sino aquí se van a armar grandes y difíciles problemas de gente que va a salir a protestar a la calle, de gente que va a salir a buscar en los comercios, asaltos, etcétera, y se va a dar un proceso difícil si no somos capaces de prevenir con objetividad lo que va a suceder, que nadie lo sabe, pero hay que tomar medidas preventivas, porque usted ni yo lo sabemos, pero sí hay una visión clara de que la situación va a estar muy compleja y hay que prevenir. Ahora el gobierno entrega el 16 de agosto. Muy bien, entregó el gobierno. Y el gobierno que viene tiene que tomar esa continuidad del Estado. Y esa continuidad del Estado exige buscar fondos, vías, fórmulas. Mire, yo le digo, yo he estado todos estos días aquí en mi casa pensando, sumando, y a veces sumo y doy dos, no me dan 4. Porque la situación no es para hacer suma de numeritos redondos. Aquí hay cosas que uno no sabe qué es lo que va a suceder en nuestro mundo, República Dominicana. Y sobre todo, otro gran problema que tenemos, ¿qué sucederá en Haití? ¿Qué va a pasar en Haití? Porque aunque usted no lo crea, Haití, si esto se desarrolla en Haití, nosotros vamos a tener también problemas con ese hermano país en la situación que está actualmente. La Organización Panamericana de la Salud, al referirse a Haití, habló de que se aproxima una tormenta para la República Dominicana. Peor que el terremoto. Sí. Peor que el terremoto. Porque el terremoto prácticamente afectó a Puerto Príncipe, prácticamente. Pero esto será todo el país. O sea que es una tormenta. Cuando un ciclón te pasa por una zona y te azota. El terremoto fue Puerto Príncipe y te azotó Puerto Príncipe, pero no te azotó las otras regiones. Esa no, esa será una tormenta global en Haití que de una u otra forma va a afectar a la República Dominicana. Sí, claro que sí, esa tormenta será compartida. Así es una situación de mucha complejidad. Nosotros decimos lo que tenemos fe todavía, que hay que seguir rogando y con el mazo dando. Hay que pedir a Dios que nos socorra en todas estas situaciones, nos dé la inteligencia para ver cómo vamos a buscar soluciones a esos problemas, pero sobre todo medidas que hay que tomar. Y yo digo, desde ahora el gobierno tiene que buscar recursos suficientes, Banco Mundial, tiene que buscar Banco Mundial, tiene que buscar todas las instituciones mundiales que prestan, facilitan dinero, tienen que ir a socorrer, aunque nosotros somos un país de medio, como se dice, no estamos ni muy bajo, ni estamos un país desarrollado, pero como país medio ya no tenemos tanta posibilidad de buscar ayuda, porque nos ven como que tenemos autosuficiencia, pero nuestro país necesita muchos recursos y el problema nuestro se va a resolver con recursos económicos, porque en el campo se está produciendo,
Creo que el campo está produciendo suficientes alimentos. Esto, si uno camina por, hoy yo salí por primera vez y caminé por los sectores aquí donde yo vivo y veo muchos alimentos, mucho guineo, mucha plátano, víveres. O sea que hay una dinámica en los negocios. No, porque hay muchos víveres y muchos vegetales y mucha comida. Lo que no tiene el dominicano es dinero para comprarlo. Ese es el problema, dinero para comprarlo. Por eso nosotros decimos que lo ideal fuera que el gobierno ampliara las medidas, primeramente las que están en fase. Vamos a comenzar con fase. En vez de 8.500 pesos, fase 1, llevémoslo a 10.000, de 5 a 10.000. Fase 2, de 8.500 a 15.000, por ejemplo. Ahora, los que no están en fase, ¿qué pasa? Hay que buscar recursos para los que no están en fase. Hay miles de personas que no están en el programa de fase. Hay miles de personas que no están en el programa Quédate en Casa. Entonces, hay que buscar solución. Pero aún así... A juicio de usted, como sindicalista, ¿por dónde usted cree que anda la informalidad en la actualidad en la República Dominicana? Bueno, la informalidad, los datos que se han dado es de 57%, de 57% de informalidad. Esos son los datos que se tienen. De esos 57% de la población, o sea, estamos hablando que la población económicamente activa, la mayoría está en la informalidad. La gran mayoría de los trabajadores que tienen capacidad de trabajar están en informalidad. Estamos hablando de un 53, 54, 57, llegan los numeritos de los que hacen esos estudios. Esto significa que ese gran porcentaje, hay una parte que están en el programa Quédate en Casa, pero hay otros miles de trabajadores que no están en ningún programa, y esa es una gran preocupación para todos nosotros, porque ¿qué va a suceder cuando esos trabajadores finalmente no tengan de dónde buscar solución económica para comprar? Bueno, lo que no queremos es que se armen los asaltos, las violencias, porque entonces sí vamos a caer en una situación de una crisis extraordinaria, que como pasó ya unos años, que usted conoce, y nosotros no queremos esto, queremos que buscar ahora crear todas las estructuras necesarias para que llegue a la población por lo menos los alimentos suficientes, que lleguen los alimentos para poderse mantener en estos momentos, porque no sabemos hasta dónde, hasta cuándo va a durar esta situación. Es una situación compleja, nunca vista, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, porque esto, algunos de los que han estudiado hablan de que si la peste negra, que si la peste española, la gripe española en el 19, que hubieron, bueno, pero desde el 19 para acá, ya la Segunda Guerra Mundial, que hubo algunos problemas en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, nunca habíamos tenido una problemática como la que tenemos actualmente, porque esto, digamos usted, Francia, Italia, España, los otros países de Europa, cómo están afectando. Esto es una pandemia mundial y entonces es algo nunca visto. ¿Cómo vamos a buscar? No tenemos de dónde decir, mire, en el año hicimos esto, no, esto es una experiencia totalmente que se escapa de nuestras manos. Y la genialidad del ser humano podrá buscar si pudiéramos encontrar mañana la vacuna, pero esto todavía no se vislumbra con claridad. Quiero compartir con la referencia que usted hizo de los informales, de la informalidad en la República Dominicana. La informalidad total baja a 54.8%. Eso fue en el año 2019. Cuando uno buscó los datos que dice que al cuarto trimestre había 2.58 millones de trabajadores informales en el país. Y de eso dice que la formalidad total del mercado laboral dominicano representó en el cuarto trimestre del año pasado, no de este año 2020, sino del año pasado, un 54.8% de la población ocupada en el país, lo que significa que entre 5 y 6 de cada 10 personas laboraban en condiciones informales en la República Dominicana. Hablar de que dentro de 5 y 6 de cada 10 personas es mucho. Claro, indudablemente, eso es lo que le estoy diciendo. Yo le decía de un 54 a un 57%, y está hablando, esos numeritos están hablando de una 54.8%. O sea,
que esos son unos numeritos al año pasado. Al año pasado, porque Ahora, de los datos dice, las cifras indican que el número de trabajadores informales en el país se ubicó en 2.58 millones de personas al terminar el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, que usted puede estar seguro que eso aumentó ahora a la fecha que nosotros estamos. Obviamente que ha aumentado, porque estamos diciendo que es verdad que se ha mejorado en los últimos tiempos también el desempleo, porque los datos del desempleo, si usted lo busca, usted puede ver que ha mejorado, o sea, ha habido más empleo, pero ha habido un crecimiento de la población, y ese crecimiento de la población es mucho más que realmente lo que se han insertado en el trabajo. O sea que todavía mantenemos entre un 54, 57%, 56% de los trabajadores que están en la economía con capacidad de trabajar. Y eso es una gran preocupación. ¿Qué va a suceder con todos estos miles de trabajadores sin empleo? Estos miles de trabajadores en la calle buscando qué comer, porque, como usted dice, no hay los recursos suficientes. Y ahí es que tiene que buscar la genialidad del Estado dominicano como obligado que está por el bien común. Esa es su responsabilidad, el bien de todos los dominicanos, buscar solución a este problema. Y no que le toca al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo debe tomar en cuenta todos estos factores. Sí, se están haciendo ese esfuerzo en el ministerio. Me consta que el ministro está muy preocupado y están haciendo ese esfuerzo y se está actuando. Pero acuérdese que el Ministerio de Trabajo, siempre hemos dicho, es el ministerio el más pobre de todo el ministerio. Es el ministerio que no tiene los recursos suficientes para tener la cantidad de inspectores que ahora no solamente inspecciona el trabajo, sino la seguridad social. O sea, que tienen una doble tarea. Y entonces no tenemos los inspectores suficientes y indudablemente que el Ministerio de Trabajo, el ministro actual ha hecho un gran esfuerzo para mejorar algunas cosas internamente en el ministerio. Pero positivamente este ministerio tiene que hacer más esfuerzo y el Estado darle más recursos al ministerio para poder cumplir mejor su rol. Todo lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo, la prevención, etcétera. O sea que indudablemente tenemos un país con muchos problemas laborales, mucho desempleo, mucha gente de la economía informal sin trabajo, en estos momentos más, porque no pueden. Por ejemplo, todos los trabajadores que vendían en los hoteles, que eran miles de trabajadores que tenemos organizados, nosotros tenemos los hoteles alrededor de 50 organizaciones de trabajadores que venden de ventas en la economía informal. Están todos paralizados. Todos están paralizados. Por eso le digo, don Gabriel, si el presidente extiende después del 17, esos los que viven de la informalidad van a tener problemas serios. Ya lo tienen, es que ya lo tienen. Van a aumentar sus problemas y por eso nosotros decimos, hay que buscar salidas, cómo resolver, cómo ayudar, cómo ir a esos trabajadores de la economía informal. Porque el trabajo, el esfuerzo que se está haciendo con quédate en casa, no está. Hay miles de trabajadores que no le ha llegado la posibilidad de quedarse en su casa con comida. Y hay que buscar solución a esos problemas. Nosotros, en las conversaciones que tuvimos con el presidente en el día de ayer, se le planteó, presidente, hay que tomar medidas sociales de carácter. Solamente le dejamos caer esto al presidente, no lo entramos en discusión. Hay que buscar medidas más urgentes, más aceleradas para llegar a esa cantidad de trabajadores que no le está llegando nada. Don Gabriel, y no estamos tarde, porque eso debió haberlo tomado hace mucho tiempo como medida el gobierno. Bueno, o sea, el gobierno ha hecho una parte. ¿Qué parte hizo? La parte de FASE es un programa que indudablemente fue preventivo. Acuérdense que cuando llegó aquí los primeros casos que se anunciaron de esto, el gobierno comenzó a hacer un trabajo con respecto al coronavirus. O sea que fue un poco preventivo, pero nadie pensó que esto se iba a extender por irresponsabilidad de muchos. Por ejemplo, ¿usted cree que ese casamiento que se hizo en Bávaro, que infectó una cantidad, es una irresponsabilidad de ese grupo, de esa clase pudientes? Bueno, lo del peregrino en Puerto Plata. Óyame, por Dios, es una irresponsabilidad tremenda, tremenda. Porque nosotros decimos, bueno, es que estamos en una coyuntura política muy compleja. Porque en otra época había que mandar peregrinos a su casa con
y evitar esto. Pero, ¿qué hubiese sucedido si el gobierno enfrenta a esos miles de personas como el peregrino? El peregrino había que mandarlo a su casa desde que comenzó a peregrinar. Quédese en su casa, peregrino, y hablamos después. Pero usted sabe la fanaticada que se dan mezclada con la problemática política partidaria, y eso crea sus dificultades y crea sus problemas, indudablemente. Estamos ahora en una situación política partidaria de candidatos, de campañas, etcétera. Usted me decía, la campaña formalmente se abrió ahora, ¿no? La campaña viene hace tiempo, la campaña está montada. No, yo cuando vi el anuncio en la prensa, yo me reí muchísimo, porque yo dije, ¿cómo que comenzó el lunes si nosotros tenemos campaña los 365 días del año? La formalidad legal, reconoce la formalidad, lo que está establecido en el marco legal, de los reglamentos de la Junta Electoral y esas cosas, y cumplir con esas fases legales que dice, tal día se comienzan. Bueno, ya señora, estamos todo el tiempo en la campaña no se ha parado nunca. Desde que comienza el gobierno, la campaña continúa de una vez. Yo no puedo dejar yo no puedo dejar en este conversatorio que toquemos el punto de la administradora de fondos de pensiones. ¿Cuál es la opinión de don Gabriel del Río de que se le entregue ese 30% de esos recursos a los empleados, a los trabajadores? Como había dicho, y mi organización dijo, no nos oponemos, en primer lugar, a que se utilice. Ahora, después que han salido algunos numeritos y algunas otras preocupaciones de tipo técnico, de carácter técnico, nosotros vemos que es preocupante de que se utilicen los fondos de pensiones para resolver. Preferimos que se busquen los recursos sin necesidad de tocar los fondos de pensiones. Ahora, hay parte de esos fondos de pensiones de personas que nunca van a tener una pensión, que debe de devolvérsele ya. Que no, si yo nunca voy a recibir una pensión porque mis fondos no me dan para una pensión por la edad, bueno, devuélvale eso. O sea, hay modalidades para devolver a una cantidad de personas de esos fondos. Ahora, yo digo que aquí el problema es hambre, es comida. Y esa es mi gran preocupación. Usted me dirá, no debemos de crear problemas en la estructura económica. Muy bien. Si usted da ese dinero, como dicen los técnicos, se puede crear una inflación, se puede crear una serie de factores, de problemas. Bueno, eso es verdad. Entonces busquemos solución sin tocar los fondos de pensiones. Ahora, si no hay solución económica, Gabriel del Río a nivel personal no se opone a nivel personal. Mi institución dice, preferiblemente no se toquen los fondos. Ideal es que no se toquen los fondos de pensiones, a excepción de aquellos casos que debe de devolvérsele ya dinero a aquellas personas que la AFP saben que no van a recibir pensiones. Entonces, ¿por qué les retienen ese dinero? Devuélvaselo ahora que lo necesita para comer. Y esos miles de trabajadores. Hay una cantidad de trabajadores que han muerto. ¿Por qué no se le devuelven eso a la familia de esos trabajadores? Y han puesto todos los obstáculos del mundo. Hay personas que tienen meses buscando los chelitos para sus hijos para comer y no se lo dan, porque hay tantas trabas que han creado esas estructuras económicas que lamentablemente no consideran el sector humano. Esos son de los negocios, si se quiere, más perversos que hay. ¿Por qué? Porque no acuden realmente al aspecto humano, sino al aspecto estricto de unas leyes que se han hecho precisamente no para beneficiar al trabajador. Y por eso nosotros nos oponemos y decimos que la estructura de la AFP hay que cambiarla. Nosotros no podemos seguir manejando una estructura de AFP, de fondos de pensiones individuales, cuando todos conocemos que todos los estudios que se han hecho, las pensiones que usted va a recibir es entre un 23 y un 25% del salario actual que usted tiene. Entonces usted dice, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Entonces, eso no tiene sentido. Pedimos, y ya hace 2 años, que las centrales sindicales sometimos un proyecto al Congreso Nacional para transformar las pensiones, para que todos los trabajadores puedan tener asegurado por lo menos un 60% de su salario a nivel de las pensiones, y que se le pueda dar a un trabajador que tenga 30 años y de 200 a 360 cotizaciones, que se le pueda dar su pensión de un 100% y vaya bajando en los años de un 90 a un 80 hasta un mínimo de un 60%. Pero como está la AFP estructurada, mire, dentro de 10 o 12 años aquí que comiencen a pagar, va a ser peor que en Chile. Oiga, que quizá yo no lo vea, pero va a ser peor que en Chile.
porque esos fondos de pensiones, esa estructura como están ahora, millonaria que se han ganado sin hacer nada, prácticamente nada, una computadora, un sistema, ¿no? Le entran, se lo pasan, o sea, prácticamente no hacen nada, pero sí nos están perjudicando gravemente. Entonces, nosotros decimos, a nivel de personal, Gabriel del Río dice, si es necesario tocar los fondos, que se toquen. Si es necesario tocar lo que se toque. Ahora, preferimos que no se toquen, pero que sí que se le devuelvan a los trabajadores los que no van a tener pensiones, que se les devuelva su dinero. Las familias que murió una familia, un papá, una mamá que estaba en el sistema, que se le devuelva a la familia. Que dejen todos esos trámites burocráticos para perjudicar a la gente y que la gente pueda entrar realmente a buscar sus fonditos que tiene, porque eso no va a afectar al sistema de pensiones global. Esa es la posición que a nivel personal. Mi institución dice preferiblemente que no se toquen los fondos. Pero si es necesario, Gabriel del Río dice, hay que tocarlo, si no hay solución por otra vía para los pobres, para la gente. Y fíjense bien que no estamos hablando solamente de los pobres ahora. Estamos hablando que si usted tiene un salario de 40,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, y lo que está recibiendo son 8,500 pesos, ¿cómo usted va a resolver su problema? Yo le pregunto. ¿De dónde diablo usted va a sacar dinero para resolver su problema? Porque estamos hablando de 2 meses, pero estamos hablando que usted no sabe lo que va a pasar en el que viene. Estamos hablando quizás hasta mayo, las subvenciones. Y después de mayo, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo sabe? ¿Tenemos la vacuna del coronavirus? ¿Tenemos resuelto el problema de lo que va a suceder? Nadie sabe lo que va a suceder. Lo que se prevé es que siguen en aumento los infectados, siguen en aumento los muertos, y esa es nuestra gran preocupación. Entonces, el fondo de pensiones, nuestra posición es clara. Ojalá que no se toquen los fondos de pensiones y que la gente pueda recibir recursos suficientes para comprar alimentos para vivir. A juicio de don Gabriel del Río, ¿cuáles son las empresas que paulatinamente deberían comenzar a abrir? Que usted dice, bueno, se debería comenzar por esta y por esta. Por ejemplo, tenemos claro ahora que todas las empresas que están abiertas son las empresas que producen alimentos, ¿verdad? Están abiertas. Sí, los supermercados y los bancos. No, no solamente los que producen. Estamos hablando bueno, pero ya esa parte la tenemos clara. Todas las empresas que producen alimentos están funcionando. Primeramente, las que funcionan son los que producen alimentos. Ajá. Me refiero a las que están cerradas. Sí, de las que están cerradas, la mayor que producen empleo son las microempresas. Las microempresas, talleres de mecánica, talleres, esas microempresas que son las que tienen mayor cantidad de trabajadores, son por donde deberíamos de comenzar un plan con las microempresas en los barrios populares que dan empleo, que dan trabajo. Por ahí es que hay que comenzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un taller de mecánica. ¿Cómo vas a abrir su taller de mecánica? ¿No? Algunos están trabajando clandestinamente, o sea, arreglan un carrito, está cerrado y algo, pero esas empresas de microempresas son por donde tenemos que comenzar porque son las que más generan empleo, primeramente. Segundo, zona franca de exportación. Esas zonas francas que tienen contratos para exportar en la medida que se vayan pidiendo la producción y irla abriendo. Porque yo le decía de Gildan, y hablo de Gildan porque tenemos un sindicato allí que conocemos más a fondo, pero Gildan lo que produce es tela, vestido, para la universidad, chacabana y cosas. Bueno, si esas empresas, la multinacional en Estados Unidos, le pide que abra para producir, porque se van a comenzar a vender en los Estados Unidos, en las universidades y en los grandes centros de negocio, entonces van a ir reabriendo poco a poco en función de las importaciones que tienen que hacer, de la demanda en el exterior de sus productos. Hay muchas zonas francas que están produciendo efectos químicos, productos de protección de la salud. Bueno, esos siguen funcionando, esas pueden también abrir sin problema. Pero también creo que debe de abrir fundamentalmente, pues no hablemos de las agrícolas que están todos trabajando, zonas francas, yo diría, y microempresas. Las microempresas sin tener en cuenta cuál es el sector. Las microempresas en sentido general y medianas empresas deberían de comenzar
abrir en función de un programa, porque, óigame, no va a ser fácil ver todas las microempresas que comiencen a abrir, por ejemplo, y que se le hagan los estudios a esos trabajadores que están en esa microempresa, porque si no se va a hacer un ente de contaminación tremendo y esto se va a crecer la contaminación y las muertes y va a romper totalmente el sistema de salud, porque aquí no va a haber hospitales suficientes para poder contar las personas que tienen que estar internas y los muertos en este país. Es muy delicado. Un plan que tiene que ser muy cuidadoso, muy estudioso y con muchas preocupaciones e inquietudes para la contaminación. Don Gabriel, yo quiero grandemente agradecer su presencia en esta mañana de este espacio Diario 16. Esta servidora, Miosotis Grullón, le agradece sobremanera el hecho de que nos haya abierto tan temprano las puertas de su casa para realmente tener este conversatorio que era necesario para que realmente la gente escuchara sobre esa reunión que ustedes tuvieron con el presidente de la República en el día de ayer. Bien, muchas gracias, Miosotis, y sepan que nuestra preocupación como central sindical es la gente, es nuestra gente, el hambre de nuestra gente, la comida de nuestra familia. La preocupación es que la gente no se nos enferme, que la gente no se nos muera. Esas son nuestras grandes preocupaciones. En torno a esto es que hay que idear todos los programas y buscar los cuartos del mundo, o sea, no importa de dónde sean, para que nuestra gente no siga pasando hambre, para que nuestra gente no se contagie, para que nuestra gente no se muera. Esa es nuestra gran preocupación. Muchas gracias por su invitación. Le deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones. Señores, las gracias a don Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Un abrazo online. De verdad. Para usted también, un abrazo fuerte y cuídese también. Muchas bendiciones. Así mismo será. Señores, tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, más de este espacio Diario 16.